Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar del día de hoy. Como siempre, es un placer tenerlos aquí mientras platicamos acerca de la creación de un dashboard dinámico para un hogar inteligente. Como siempre, nos acompaña Rafael Méndez. Mi nombre es Andrés Villalba y estaremos platicando acerca de diferentes características para poder crear este dashboard dinámico. El temario de hoy incluirá la creación de charts, la actualización por medio del Task Manager de XJS, la actualización por medio de WebSocket y finalmente veremos cómo crear este dashboard para un hogar inteligente. Antes de iniciar, les quisiera recordar cómo crear una aplicación vacía, una aplicación nueva en XJS. Tenemos varias opciones, aquí les presento las tres más comunes. Si quieren crear una aplicación totalmente vacía, esta sería la instrucción que deberían de utilizar. Si quieren crear una aplicación con un menú básico de 4 opciones, utilizaría esta segunda opción. Y si no cuentan con una licencia comercial y quieren crear su aplicación desde el trial, utilizaría la siguiente instrucción. Les recuerdo que para esto hay que descargar Sencha Command para poder trabajar y crear nuestros proyectos. Y pues bueno, antes de comenzar les quiero mostrar el dashboard que estaremos creando el día de hoy. Obviamente no vamos a alcanzar a ver todos los detalles, pero estaremos creando algunos de estos elementos. En este dashboard tenemos una serie de indicadores que nos dan, bueno, la hora, la fecha, el clima, la humedad, y los kilowatts que estamos gastando en el momento. Además, estamos viendo el consumo de energía en lo que corresponde al año. Esta información la estaremos toda solicitando del backend. En la parte inferior tenemos una serie de indicadores que nos muestran el estatus de diferentes elementos del backend. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con ellos. Actualmente, esta información la estamos leyendo del backend creado con Node.js. Sin embargo, pues esta información debería de venir de nuestros diferentes dispositivos conectados a nuestro hogar. Aquí solamente nos vamos a enfocar al frontend. Como pueden ver, estoy simplemente yo cambiando algunos valores y en automático se está actualizando mi dashboard. Le voy a cambiar aquí la temperatura a 24 grados y podemos ver que se va a actualizar. De igual manera puedo ir a hacer alguna corrección. Ahorita estamos en el mes de marzo. Vamos a decir que en el mes de marzo tuvimos un consumo más alto. Voy a aumentar aquí a unos 300 kilowatts. Y podemos ver que se autoactualiza. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Nada más por mostrarles algo más. Voy a simular que apague la luz de la recámara principal. ¿Sí? Al momento de cambiarlo podemos ver que se apagó esa luz. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito más antes de que Rafa nos muestre el primer ejemplo. Es muy importante también, ya que ustedes crearon su aplicación, que no se les olvide que también hay que refrescarla y que hay que construirla. Además, como vamos a estar trabajando con charts, es muy importante que en el archivo de configuración de XJS llamado app.json incluyan el módulo de charts. Y esto es muy sencillo en el ejemplo que les estaba mostrando hace unos momentos. Pueden ustedes ver que lo único que hice fue agregarlo aquí en el requires del archivo app.json. Ahora, principalmente vamos a estar trabajando con WebSockets. Esto nos permite utilizar un protocolo de comunicación en tiempo real. La comunicación es bidireccional entre cliente y servidor y es persistente. No va a requerir de múltiples solicitudes y respuestas. Va a mantener una conexión abierta y es ideal para aplicaciones en tiempo real como chats, notificaciones y juegos en línea, o en este caso como un dashboard que se va a estar autoactualizando sin necesidad de realizar un polling o una serie de solicitudes. Y pues bueno, ¿qué vamos a estar utilizando? Como lo mencioné hace unos momentos, vamos a estar utilizando Sencha XJS para el frontend, Node.js para el backend y nuestra configuración la vamos a realizar desde archivos JSON. Estos archivos van a estar simulando la lectura de nuestros dispositivos. Para Node.js vamos a necesitar instalar Express y CORS para nuestro servidor web. Esto es para evitar problemas de CORS y para tener nuestro servidor como tal. Y además para WebSockets estaremos utilizando simplemente WS. También es importante tomar en cuenta que XJS no cuenta con una clase propia de WebSockets. Sin embargo, vamos a utilizar la propia de JavaScript y de aquí vamos a
crear nuestra propia clase. Esta clase se la estaremos mostrando en unos minutos más, pero en esta imagen pueden ver la versión más simple. Además, en esta ruta que está en la parte inferior, podrían ustedes descargar esta clase que creamos para ustedes. Por favor, tomen en cuenta nada más que hay que cambiar el nombre de la clase para que corresponda al nombre de su proyecto. Y pues bueno, iniciemos. Rafa, te cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias Andrés. Pues para esta primera sección nos enfocaremos en entender los fundamentos de XJS, en cómo trabajar con sus componentes y cómo empezar a manejar datos, ¿no? Utilizando estas stores. Primero vamos a crear una gráfica básica, vamos a aprovechar las capacidades de XJS, veremos lo sencillo que es cargar su información con una store y una vez tengamos los datos haremos pues un par de cosas más para pues hacerlos un poco más dinámicos, ¿no? Este será básicamente nuestro ejemplo más sencillo, en el que pues el front solicite los datos al back, ¿no? Eh, Posteriormente vamos a hacer una gráfica más que sí aproveche el uso de los WebSocket y platicaremos un poco de pues las diferencias, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender cómo aprovechar estas formas de obtener datos para pues la creación de nuestro dashboard ya con Andrés. Así que pues vayamos comenzando. Como ya sabemos, XJS viene con una amplia gama de componentes preconstruidos como grids, formularios, plantillas, gráficos, etcétera, que podemos utilizar para construir nuestras aplicaciones de manera rápida y eficiente. Para comenzar, necesitamos tener configurado nuestro entorno de desarrollo. Esto pues incluye tener Node.js ya instalado, así como nuestro SDK de XJS y Sencha Command, que pues es la herramienta que vamos a utilizar para gestionar nuestro proyecto. Así que pues vayamos comenzando. Para iniciar vamos a utilizar un nuevo proyecto. Vamos a crear, perdón, un nuevo proyecto utilizando Sencha Commands y ejecutando el siguiente comando en la terminal, el cual será sencha-sdk, seguido de la ubicación de nuestro Software Development Kit. Y después pondremos Generate App Classic, ya que pues para este ejemplo utilizaremos el toolkit clásico de Sencha. Finalmente le diremos la ubicación y el nombre del proyecto. Daremos Enter y esperaremos a que termine de generar nuestra aplicación clásica. Eh, una vez que está ya terminado, voy a abrir mi proyecto en Code y lo primero que haré, como ya sé que utilizaremos gráficas, pues va a ser agregar el paquete de charts a mi archivo app.json en la sección de requires de la siguiente forma. Voy a guardar y volviendo a mi consola haré inicialmente un app refresh para que se haga una actualización de lo que agregué. Y por último, y como recomendación, voy a hacer un build de desarrollo. Una vez que esto termine, podemos checar nuestra aplicación, ya sea usando Sencha App Watch o si tiene algún servidor para visualizarla en el explorador, pues ya este será su preferencia, ¿no? Yo aquí tengo nuestra aplicación recién creada con estas 4 secciones y un grid. Así que vayamos a modificar nuestro menú. Este se encuentra en el archivo main.js en la parte inferior y lo primero que haré será retirar estas secciones que no necesito y me quedaré con la primera, pero cambiaré un par de cosas. Como este primer ejemplo será una gráfica de barras actualizable, le pondré el título de barras a esta sección y un icono de un reloj, usando los iconos de Fontoso. También definiré un layout de tipo fit y como esta será mi primera sección, pues aquí irá el xtype de mi clase. Le pondré gráfica barras y como ya sé qué nombre también le pondré a mi clase, pues de una vez la voy a agregar al requires de mi main. El nombre será app.view examples refresh chart o gráfica actualizable, ¿no? Un refresh chart. Y pues ya que tenemos esto, lo siguiente que haremos será crear nuestra clase como tal. Así que crearé el folder examples y dentro de él pondré mi clase refreshChart.js. En esta empezaré por definir su nombre, que usaremos después en mi main. Haré extend para heredar de mi clase panel. Y por supuesto le voy a asignar un xtype. De esta forma ya tendríamos
cargada nuestra sección. Aunque pues aún no tengamos nada, podemos incluir un título o un HTML sencillo, solo para revisar que efectivamente ya tenemos nuestra sección mostrándose bien, ¿no? Y como observamos, ya tenemos esta sección cargándose, así que les repetiré un poco sobre lo que haremos. Primero vamos a crear una gráfica de barras que lea los datos de una store, y esta store estará trayendo los datos de un endpoint, pues de un servidor sencillo en Node.js, eh, para mostrarlos, ¿no? En la gráfica. Una vez que ya tengamos esto, vamos a agregar también un par de botones para pues hacer que la store se actualice y para traer los datos, y uno más con una especie pues de timer que haga esto mismo, pero pues automáticamente. Así que regresando a mi clase, voy a quitar esto que escribí y pues vayamos trabajando en nuestra vista y la gráfica. Primero voy a utilizar un componente de toolbar para dejar definidos los dos botones. El primero va a ser un botón de pausa que pues va a detener una actualización automática de mi gráfica. Le voy a poner su texto, un icono y un handler que pues vamos a definir un poquito más adelante. Y el segundo botón va a ser igual, pero para refrescar, ¿no? O actualizar. Este toolbar va a ser la primera sección de nuestro panel. La segunda, como tal, ya va a ser la gráfica. Y para crearla, abriré aquí mi arreglo de ítems y definiré el componente con su xtype de Cartesian. Eh, También pondré aquí la store que se va a utilizar, aunque aún no la creemos. Y pues las más importantes, las propiedades axis y series. Para la primera, la voy a definir de tipo numérico en la posición izquierda y que muestre el grid, o bueno, las líneas de eje, ¿no? Este como grid de fondo. También le voy a poner un título. Por ahora sé que pues va a representar valores, así que este será el título. Para el otro eje voy a definir el de tipo categoría con la posición de abajo, y el título lo pondré pues como ubicaciones. Ya que, bueno, es un ejemplo sencillo para visualizar datos de diferentes lugares, ¿no? Ahora, como Cartesian es el contenedor, queremos usar series para crear el tipo de la gráfica. Para esto defino el tipo como bar o barras, y también defino un xfield y un yfield que vendrán del store. Como ya sé qué datos voy a utilizar, los definiré el primero como name y value el segundo. De esta forma ya tendremos nuestra gráfica. Aún no va a mostrar nada, pues falta crear nuestra store y que obtenga hasta los datos. Así que pues eso es lo siguiente que haremos. Voy a crear mi store en la carpeta store, y le voy a poner como nombre barstore.js, y la voy a ir definiendo de la siguiente forma, heredando de data.store y utilizando un alias para pues referenciarla. También iré agregando los campos que traeré de mi back, los cuales ya también definí en mi gráfica, son name y value. Eh, no hay que olvidar la propiedad autoload true para cargar automáticamente estos datos. Y pues el tipo de conexión, que en este caso será Ajax. Pondré aquí mi URL donde estará obteniendo estos datos. Y pues la propiedad reader, ¿no? De tipo JSON con una propiedad raíz o root property a data. De esta forma tendremos lista nuestra store para cargar los datos en la gráfica. Por último, voy a agregar mi clase store al requires de mi panel con la gráfica, y también usaré el alias que le asigné para definirlo directamente en las propiedades de mi gráfica, ¿no? De mi gráfica de barras. Ahora guardamos, y como podemos ver, así de fácil ya estaría nuestra gráfica cargando los datos y mostrándolos. Eh, Y bueno, solo para mostrarles un poco de cómo está construido mi back, es bastante sencillo. Como pueden ver, es un script de Node. eh, Estoy utilizando Express, también Cors, por aquello de las restricciones. Tengo aquí pues mi puerto, y pues lo que hago es básicamente crear datos de forma aleatoria. Después defino el endpoint en esta parte, y cuando este endpoint es requerido, pues esta es básicamente la información que crea, ¿no?
Es muy sencillo, así que no voy a entrar mucho a detalles, nos mantendremos simplemente en la parte del front, pero pues si ustedes tienen algo similar, lo pueden aprovechar de igual manera, ¿no? Así que en nuestra gráfica, supongamos ahora que lo que queremos hacer es que el botón de actualizar, eh, pues cada que le demos clic nos actualice los datos y veamos así cómo va cambiando, ¿no? Entonces, vayamos a nuestro código y lo que haremos será que utilizaremos el handler para hacer pues, este evento, ¿no? Este método. Primero vamos a obtener el componente Cartesian. Por sí mismo ya hay varias formas de hacer esto. Como tal, lo que voy a hacer es, voy a obtener el componente Cartesian por sí mismo. De esta forma básicamente estoy en el botón y usando up puedo llevarme a un nivel más arriba, el cual es el toolbar, ¿no? O incluso puedo darle el nombre del Xtype y me llevará pues al nivel en el que esté, ¿no? En este caso sobre el botón, sobre el toolbar, hasta que encuentre pues el panel con el Xtype de gráfica barras, ¿no? Después puedo poner punto down hacia Cartesian para que me dé ese componente. O también otra forma que se puede utilizar es utilizando un item ID en Cartesian y después utilizar getComponent para obtener charts, ¿no? El item ID que definimos. Una vez que ya tengo este objeto, voy a obtener su store y pues lo que haré es, como ya sabemos, pues volver a cargarla, ¿no? Así que una vez listo, vamos a volver a probarla y como vemos al darle a actualizar, pues la gráfica ya se comporta de manera dinámica y actualiza estos datos. Ahora, lo que también quiero es que la gráfica se esté actualizando sola, eh, básicamente automáticamente, ¿no? Y para eso dejé un botón de pausa. Así que hagamos eso, vamos a utilizar XJS como tal para hacer este método. Voy a empezar por definir mi init component, que se ejecuta pues básicamente cuando el componente es creado. Es importante para init component llamar siempre a call parent para asegurarnos de que la configuración de la clase base se mantenga correctamente. Y pues aquí lo que haré será iniciar el evento de actualizar, así que lo llamaré start refresh. Y ese método lo definiré aquí dentro de start refresh. Utilizaré task manager, el cual pues gestiona la actualización periódica de los datos. Task Manager es una herramienta de XJS que me permite ejecutar tareas pues en intervalos de tiempo, ¿no? Es similar a setInterval en JavaScript, pero pues optimizado para el framework. Eh, para dejar todo esto dentro de una variable local, voy a crear una aquí, le pondré timer por simplicidad y aquí donde me quedé usaré mi para definir pues el scope, ¿no? Y para obtener mi gráfico. Como este ya pertenece al panel, no necesito ir más hacia arriba, solo obtener el componente directamente, ¿no? Después iniciaré como tal el Task Manager, pondré mi punto timer igual a punto task manager start y le diré que en su método pues obtenga la store y la cargue. Y que lo haga pues en un intervalo de cada 3 segundos. De esta forma, pues la aplicación va a estar actualizándose cada estos 3 segundos sin que yo esté usando el botón de actualizar, justo como vemos. Por último, voy a crear un método para detener el actualizado automático. Igual es bastante sencillo. Voy a tomar lo mismo que en este otro método y también voy a checar si el timer está detenido. Si sí, únicamente pues lo voy a reiniciar y si no, le diré a Task Manager que pues se detenga, ¿no? Y especificaré pues el nombre del timer. Eh, Me falta obviamente agregarlo esto al handler de mi botón de pausa. Eh, y lo que quiero es que haga sea pues detener o iniciar el timer según sea el estado actual. Así que voy a obtener primero el panel, igual, pero en lugar de actualizar la store y la gráfica, lo que haré será llamar al nuevo método que hicimos. En dist.up.panel y luego pondré stop refresh de esta forma. Si lo checamos, vemos que al dar clic, este se va a detener y si lo volvemos a hacer, continúa actualizando
los datos. Ya únicamente voy a hacer un par de cambios estéticos para que el botón pues represente mejor este cambio, ¿no? Es igual bastante sencillo. Mm, Debería hacerlo en el botón, pero es más rápido aprovechar que ya tenemos un método aquí con un if. Entonces voy a primero mandarle el botón y acá también. Y pues si la acción se inicia, básicamente lo que haré será cambiar el icono del botón y su texto. Y pues de igual forma cuando se detiene, eh, pero pues con un icono y una palabra de iniciar, ¿no? En este caso. De esta forma ya tenemos funcionando nuestra gráfica de forma automática. Como vimos, es bastante sencillo trabajar con los componentes y métodos de XJS. Y pues tenemos nuestra gráfica actualizándose utilizando Task Manager, ¿no? Pero pues para nuestro siguiente ejemplo vamos a ver la diferencia con usar un WebSocket. Eh, este enfoque, el primero que vimos, pues tiene obviamente algunas limitaciones, como lo es la necesidad de hacer peticiones constantes al servidor, incluso pues cuando no hay nuevos datos. Para optimizar esto, lo siguiente que haremos en nuestro ejemplo será utilizar un WebSocket que nos permitirá pues recibir actualizaciones en tiempo real sin generar tráfico innecesario, ¿no? Haciendo que nuestra gráfica pues sea más eficiente y al mismo tiempo reactiva. Para este WebSocket vamos a utilizar JavaScript simple y vamos a crear una propia clase de XJS para poder utilizarlo de mejor manera. Vamos a comenzar. Técnicamente podemos crearlo en cualquier parte de nuestro proyecto, pero pues siempre es buena idea trabajar con la carpeta de utilidades o de utilities, ¿no? Así que voy a crear una aquí y dentro de ella pondré mi WebSockets.js. Voy a avanzar un poco más rápido, así que ir explicando el código mientras pues, lo voy copiando de mis apuntes. Pero aquí básicamente estoy creando mi clase WebSocket que hereda de x.component y le asigno un xtype para referenciarlo, ¿no? También pondré aquí tres variables. La primera será el socket como tal, el objeto, la URL que voy a estar llamando y pues mi método al callback, ¿no? Al igual que en la gráfica anterior, voy a utilizar el método inComponent y pues esto significa que también tengo que hacer la llamada al callParent, ¿no? Para asegurar la correcta inicialización de la clase base. Además, voy a definir la variable me para mantener la referencia al componente y pues evitar problemas de scope. Eh, Voy a hacer mi socket aquí directo. Quiero asegurarme de que la URL esté definida. Así que, pues mientras no sea una cadena vacía, debería todo de estar funcionando correctamente. Y si sí está vacía, pues pondré un mensaje eh, aquí en la consola. Y si no, pues básicamente lo que será, lo que haré será crear el socket como tal, ¿no? Así que pondré aquí los 4 eventos. Es muy simple. Tenemos un evento de mensaje, uno de open y close y otro de error. No utilizaré estos últimos tres. Me voy a concentrar más en utilizar solo el de mensaje. Pero pues ustedes pueden profundizar más y adoptarlos a su uso, ¿no? En mensaje voy a utilizar este evento para pues básicamente que se active cada que reciba algo del backend. Así que voy a obtener los datos y voy a primero a procesarlos y segundo voy a revisar que el callback esté definido. Si lo es, solo lo llamo y mando los datos. Así, pues de esta forma tenemos ya los eventos, pero falta pues aún lo más importante, ¿no? Debo iniciar el socket. Esto es muy sencillo, únicamente lo voy a guardar dentro de la variable socket y pues voy a usar JavaScript para crearlo. Lo único que necesita es la URL, eh, así que esto lo crea, después agrega los eventos y una vez que tiene los datos los envía pues a quien sea, ¿no? Que haya creado, invocado el componente. De esta forma tenemos creado ya nuestro WebSocket. Así que ahora pues podemos pasar a crear nuestro siguiente gráfico,
el cual va a ser en esencia muy similar al anterior. Vamos a crear un store, nuestro componente Cartesian y vamos a conectarlo a nuestro WebSocket. Eh, Voy a empezar por crear el archivo al que le pondré por nombre WebSocketChart.js. Voy a definir el nombre de mi clase e igual heredaré de x.panel. También definiré su xtype como WebSocketChart y le voy a poner un título. Ya que tenemos nuestra clase, voy a aprovechar para agregarla de una vez a mi archivo main, a mis secciones. Si recuerdan, estas se encontraban en main.js y lo que haré será agregarlas con el nombre de su clase aquí en el requires. Y ahora voy a duplicar esta sección, pero voy a modificar el xtype y el icono, pues con uno nuevo, ¿no? Para identificar que esta va a ser ahora la sección de mi gráfica de WebSocket. Si cargamos, podemos observar que ya está aquí mi nueva sección y mi panel con el título, ¿no? Así que regresando a mi clase, voy a definir aquí una gráfica muy similar a la que teníamos en el ejemplo pasado, pero cambiando un par de cosas. La primera será aquí en la store. Para hacerlo un poco más rápido, definiré aquí mismo mi store. Lo correcto sería crear una clase como hicimos anteriormente, pero esta store sería muy sencilla, así que no hay tanto problema. Tenemos únicamente nuestros fields, el campus, y como ahora no estamos pidiendo la información al backend, sino que el backend es el que nos la envía, únicamente dejaré un arreglo vacío de data dentro de la store. Para mi componente de Cartesian, en el apartado de Series, voy a cambiar el tipo de gráfica a Line. También voy a cambiar el título. Como recibo valores diferentes, también cambiaré este xField. Y creo que con esto es suficiente. Claro, aún no está mostrando nada, pero es justo pues la siguiente parte, ¿no? Vamos a conectarlo a nuestro WebSocket. Así que voy a empezar por ponerlo aquí dentro de una variable. Voy a crear mi propio objeto con el mismo nombre o la misma clase que usé para mi WebSocket. Y después ya podría básicamente empezar a enviarle los parámetros que yo quiera. En este caso, como es WebSocket y este lo tengo en un puerto diferente, lo voy a poner aquí. Claro que lo mejor sería tener solo un puerto en todo, o sea, para mi primera gráfica y la segunda, el dashboard que van a hacer con Andrés. Pero bueno, por cuestiones de ejemplo, lo estoy dejando en puertos separados, ¿no? Después, en mi función callback, voy a recibir la información. Si recuerdan, esto ya lo habíamos definido en el WebSocket, así que ya únicamente es agregar esos datos al store. Y claro que pues necesitamos, obviamente, cargar la store, así que la pondré en una variable aquí. Y ya cuando la necesite, como aquí definiré getComponent y obtendré el chart y pues la store, ¿no? De esta forma ya debería de poderse visualizar mi información. Y sí, como vemos, pues ya aparece una línea y va teniendo cada vez más registros. No se me hace muy fácil de observar, así que vamos a crear unos marcadores que indiquen el registro. Es muy sencillo, solo dentro de la propiedad series voy a agregar la propiedad marker con un radio definido y también dejaré un label que me diga su valor. Así que probemos ahora y sí, como observamos ya aparece un nuevo valor cada 3 segundos. Sí. Y bueno, si no queremos que se empiece a acumular y siga así agregando valores para siempre, lo que podemos hacer es agregar un if, específicamente en la parte de aquí que diga que, pues no sé, que si tenemos más de 20 registros, que vaya pues removiendo el primero. De esta forma tendríamos como tope 20 registros y pues no sería cada vez más grande la gráfica, ¿no? Y sí, bueno, de esta forma tendríamos ya nuestras dos gráficas creadas.
ambas de forma muy sencilla y ambas actualizando automáticamente, pero con distintos métodos. Ya conocimos sobre el Task Manager, ya conocimos sobre pues lo que es un WebSocket básico, así que pues con esto podemos pasar con Andrés para que nos muestre cómo podemos aprovechar esto y crear pues nuestro propio dashboard, ¿no? Espero haya quedado claro y pues vamos contigo, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Pues bueno, rápidamente les explico qué hice para hacer funcionar nuestro proyecto. Como les comenté hace unos momentos, pues bueno, tuve que incluir en nuestro arreglo la opción de charts y además en nuestro archivo de main.js, pues vamos a realizar algunos cambios. Por default tenemos 4 secciones, voy a eliminar 3 de ellas y voy a dejar solamente la sección de inicio. Esta la voy a conectar al dashboard view. Ese dashboard view ahorita no tiene gran cantidad de información, en un momento les platico qué tiene por ahí, pero es necesario que yo incluya este dashboard view en el main dentro de requires para poder cargar ese archivo y además utilicé ese xtype para hacer el vínculo al archivo cuando se selecciona la opción de home. Y pues bueno, es buena idea indicar aquí un layout de tipo fit, el cual lo que va a hacer es que ocupe el 100% de la pantalla, bueno, del área disponible. Y voy a quitar, por default tiene un body padding de 20 píxeles, lo voy a cambiar en 0 para que no haya margen en el contenido. Y esto es lo que tendría hasta ahora: generales, consumo eléctrico, planta baja, planta alta y exterior. ¿Por qué se ve así? Bueno, porque en Dashboard View, como pueden ver, tengo un layout VBOC con un alineamiento de tipo stretch, lo cual va a hacer que tenga yo dos elementos principales, aquí está uno, y un segundo elemento principal, uno arriba de otro. Esto es por el VBox. A su vez, el primero va a tener dos elementos: el panel de generales y el panel de consumo eléctrico. Ellos están ubicados uno a la izquierda y uno a la derecha porque estoy utilizando un layout de tipo HBox. Lo mismo hago en el otro panel, partiéndolo en tres. Uno es para planta baja, planta alta y finalmente para exterior. Noten que en dimensiones estoy utilizando flex. Vamos a continuar agregando más valores en cada uno de los paneles. De hecho, voy a iniciar con el consumo eléctrico, ya que ese va a ser el panel más sencillo de crear. Para esto voy a crear una nueva clase que le voy a llamar Dashboard Energía. Y dentro de él, pues bueno, voy a crear todo lo necesario para mostrar esta gráfica. Y en su interior voy a poner una gráfica de tipo cartesiano. Le voy a dar un item ID, estoy acostumbrado a utilizarlo, y voy a poner un store. Este store aún no lo defino, le voy a llamar energía eléctrica. Toda gráfica requiere de indicar sus ejes, en este caso axis, y voy a indicar dos ejes diferentes. Entonces voy a indicar primero el numérico, que es el del valor del lado izquierdo, y voy a indicar por ahora simplemente el título. Le voy a poner por aquí texto y pues en este caso son kilowatts por hora. Y en el caso del otro eje le voy a llamar categoría en el tipo y lo voy a ubicar en la parte inferior y el título va a ser mes. Y después de esto pues voy a indicar las series. ¿Sí? Puedo tener más de una y las voy a crear de tipo barra. Tengo que indicar cuál es el campo que me da el valor en X y cuál es el campo que me da el valor en Y. Aparte de esto, voy a indicar un color. Como puedo tener varios colores, puedo indicar un arreglo. Sin embargo, voy a indicar por ahora solamente un color azul. Y vamos a crear el store. Entonces, en la carpeta de store voy a crear un nuevo archivo que le voy a llamar energía eléctrica store.js. Entonces voy a tener energía eléctrica store. ¿Sí? Va a heredar de Xdata Store y su alias va a ser energía eléctrica. ¿Ok? Voy a decir que cargue en automático. Y después de esto tengo que indicar el proxy. El proxy es cómo se va a conectar con el backend. Tengo por aquí un tipo, tengo varios, tengo memoria, tengo Ajax. En este caso voy a utilizar Ajax. Voy a indicar una URL a la cual me voy a conectar y cómo voy a interpretar la información de lectura. Así como tengo reader, puedo tener writer también para enviar al backend. En esta ocasión tan solo voy a utilizar el reader. Estoy indicando que la información me la va a enviar como JSON y que la información
se encuentra dentro de la propiedad data. ¿Ok? Esto es porque yo sé que así viene del backend. ¿Dónde me voy a conectar? Pues aquí es donde yo indicaría una ruta. Todavía no estoy en un WebSocket, estoy simplemente mandando llamar un endpoint. Yo sé que este endpoint en mi local lo tengo en esta ruta. El endpoint que estoy mandando llamar se llama API consumo y este me va a dar la información que yo requiero. Ahora tengo que asegurarme que en mi dashboard de energía pues yo tenga ese arreglo de requires con la carga de este nuevo archivo y que store tenga el valor que corresponde al alias. Hay otras maneras de cargar stores, pero esta será la que voy a estar utilizando el día de hoy. Finalmente, hay que cargar este dashboard de energía en nuestro dashboard view. Entonces le voy a decir que voy a incluir este archivo dentro del requires de la vista. Recuerden que este dashboard view es el contenedor que va a contener cada uno de los elementos de mi dashboard. Voy a utilizar ese xtype que yo indiqué por aquí para traérmelo. Entonces, en vez de utilizar un xtype panel, que es un panel genérico, me voy a traer el que acabo de crear. Y bueno, finalmente vamos a indicar correctamente cómo conectarnos al store. Les comentaba que hay varias maneras de hacerlo. Entonces, si lo hago de esta manera, la manera correcta sería utilizar store type para poderlo cargar. Y antes de probar, bueno, vamos a hacer un par de correcciones. Uno es que no hemos indicado un layout para el panel contenedor. Tenemos que indicar uno para que la gráfica se ubique en el 100% de su contenido. Y la otra es que, bueno, hablé de utilizar más de un color. Entonces esto debería ser colors. Vamos a revisar y podemos ver que aquí tenemos la gráfica. Ok, esta es una gráfica simple, si se fijan solamente son barras de color azul y podríamos nosotros realizar una gran cantidad de opciones más. Le voy a agregar yo un highlight, lo cual significa que cuando yo ponga el ratón encima cambie de color. Entonces simplemente le llamo highlight e indico el color alterno. Y aquí le estoy poniendo que no me le ponga ningún borde y de hecho se lo voy a quitar también a la gráfica básica. Stroke style y también le voy a indicar none. Aparte de esto, del highlight, voy a agregar un tooltip. El tooltip también lo pongo dentro de las series. Lo único que necesito es indicar que, bueno, va a seguir al ratón. Y el método renderer, el cual va a recibir el tooltip y el registro. Con tooltip puedo yo cambiarle su HTML para indicar el texto que aparecerá. En el ejemplo que les mostré cómo debería quedar al final, pues también tenía estas tres opciones. Tenía un tamaño mínimo de separación, un tamaño máximo de grosor de las barras y un radio de 10 píxeles. Sin embargo, pues bueno, hasta aquí tenemos la gráfica, pero en ningún momento se actualiza. Si yo voy a ese JSON, trato de modificarlo, no se va a actualizar, solamente que yo refresque. Para esto, pues lo que voy a hacer es agregar un init component adentro de esta herramienta, entonces el cual es como el constructor de la clase. Tengo que mandar llamar de manera explícita el método de callParent y después voy a crear un socket. Para tardar un poco menos, pues bueno, voy a copiar y pegar de acá de mis notas. Podemos ver que aquí me estoy conectando a mi clase WebSocket, la cual aún no la incluyo en mi proyecto, en un momento lo hacemos. Me estoy conectando a este WebSocket, voy a regresar a este método. Ahorita platicamos qué está sucediendo aquí. Pero, como les decía, en ningún momento he creado yo esta clase. Si ven aquí dice que app util WebSocket, voy a crear dentro de app la carpeta util y aquí voy a crear mi archivo WebSocket. ¿Ok? Ustedes ya vieron con Rafa más o menos cómo crear este WebSocket. Yo me lo voy a traer completo. Les recuerdo que, bueno, este ejemplo se encuentra en nuestro repositorio. Lo que tiene es que recibir una serie de parámetros. Va a recibir el URL, va a recibir callback y si tienen eventos los puede recibir de esta manera también. Necesito incluirlo, lo puedo incluir en cada uno de mis diferentes elementos del dashboard o lo voy a incluir en el padre. Al fin y al cabo, este lo va a traer para los demás. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Una vez que revisa en el backend si hay información, regresa a este lugar y lo que hace es refrescar el store. Vamos a revisar y yo voy a ir a mi backend. En este backend tengo una serie de archivos, pero en uno de ellos se llama consumo y aquí tengo ese arreglo con los meses, en enero este valor, febrero, etcétera. Voy a bajar a 50 kilowatts
todo es correcto, en unos segundos lo debemos de ver cambiar, ¿sí? ¿Y por qué se tarda unos segundos en actualizar? Pues bueno, porque mi ejemplo de Node.js lo que tiene es que ese valor lo está revisando cada 5 segundos. Aquí lo podemos ver. Este es el método y este método está cargando ese archivo de consumo, es un intervalo y cada 5 segundos está revisando. Aprovecho y también les muestro, en realidad yo aquí lo que tengo con el WebSocket es que creé WebSocket, un WebSocket como tal, creé un elemento para la lectura de los archivos JSON, inicié mi servidor y en el servidor estoy checando cada uno de los diferentes endpoints que tengo para este servicio de WebSocket. Pues bueno, ahora continuemos. Ok, ahora voy a continuar creando la siguiente sección. Para esto, pues bueno, voy a crear un nuevo archivo, le voy a llamar dashboard generales y este dashboard es el que está en la esquina superior izquierda. Am, Voy a copiar y pegar el inicio, tan solo para tardarme un poco menos. Y en esta parte, pues bueno, va a ser dashboard generales y el xtype va a ser dashboard generales. Lo copiamos y lo pegamos dentro del dashboard view, que es el contenedor. Y en este lugar lo que vamos a hacer es asegurarnos que en vez de panel tengamos también el nombre de ese dashboard. Dashboard generales. Recuerden, este es el xtype y este es el nombre de la clase. Y pues bueno, si quisiéramos ubicar más opciones allá adentro, tendría yo que crear el resto de mis objetos. Para él lo que voy a hacer es crear 4 elementos. Entonces voy a poner un layout y voy a poner su alineación stretch para que los elementos midan el 100%. Y en su interior voy a poner 2 elementos que a su vez en su interior van a tener 2 elementos. Entonces este va a ser de tipo panel y va a tener sus propios ítems, los cuales por ahora van a ser simplemente un componente y le voy a poner ahí un texto nada más para distinguir cuál es cuál. Y de igual manera, como lo mencionaba, voy a traerme estos dos acá. Ahora, no he definido cómo voy a organizar estos elementos hijos. Aparte de decir que sea un panel, en este caso los voy a organizar como VBox y como VBox. Y vamos a ponerle importante que, bueno, para que tome todo el ancho le tenemos que poner sus dimensiones. Voy a tomar un flex 1, ¿ok? Y vamos a probar. Como podemos ver, aquí tenemos un componente, otro componente, otro componente y otro componente. Ok, podemos ver que los 4 componentes van a ser muy similares entre sí. Entonces, dentro de mi app voy a crear una carpeta que se llame UX, de User Experience, y aquí voy a crear mis componentes propios. Este lo voy a llamar KPI Box y me voy a traer el que yo programé para el otro ejemplo. Déjenme se los explico. Tengo aquí mi clase, este es su tipo. Estoy poniendo unos parámetros de configuración que yo voy a definir, es decir, estos son los defaults de mis propios parámetros. Estoy poniendo un margen interior de 16 píxeles y su estilo lo estoy definiendo de esta manera. Por ahora que no muestre nada. Y en su init component, en su constructor, estoy indicando el color de fondo, y además, si indico un segundo color de fondo, en realidad el color lo estoy definiendo como un gradiente. Todavía no tiene contenido, no tiene iconos, no tiene nada, tan solo es este componente general. Voy a incluir este dentro de mi dashboard generales y en vez de utilizar el componente básico, lo que voy a utilizar es KPI Box. Este va a ser KPI Box, KPI Box, KPI Box, KPI Box. ¿Ok? Entonces vean, si yo utilizo KPI Box y aquí pongo estos parámetros, por ejemplo, el color de fondo lo voy a dejar en un azul. En el segundo ejemplo voy a hacer lo mismo, pero le voy a poner un azul de color de fondo 1 y en el segundo un verde. Pero bueno, nada más como ejemplo. Voy a tomar lo mismo y le voy a poner otros valores por acá. Si recuerdan lo que estamos nosotros creando, pues bueno, el primero es la hora, simplemente aquí le voy a poner hora. El segundo es la humedad, ¿sí? El tercero es el clima y el cuarto son los kilowatts por hora que estamos gastando actualmente. Voy a poner los de consumo de la luz, los voy a poner en un color verde, ¿ok? El del clima lo voy a manejar en 2 tonalidades de azul. Por ejemplo, le voy a poner 9 CE y voy a poner que será 9 BD. Y lo que tenemos pues, para actualmente es esto, ¿sí? El del clima, el de los energía, humedad y hora. Pues continuemos con el primer elemento, que es el de la hora. En este caso podría yo programar todo lo necesario aquí. Sin embargo, para hacerlo más sencillo, mejor lo que voy a hacer es heredar de KPI Box y voy a crear uno nuevo
especial para la hora. Pues voy a duplicar este KPI box, le voy a llamar hora. Este nuevo, en vez de heredar de component, va a heredar de KPI box. ¿Ok? Y todo lo que yo ya tenía aquí definido ya no es necesario. Lo que voy a hacer es mostrar la hora. Para esto, pues lo que voy a hacer es indicar un layout de centro y pues, voy a crear un método que se llame showTime, el cual reciba la hora y la muestre hora y fecha. Y entonces, pues bueno, estoy yo muy acostumbrado a utilizar la variable de scope me en vez de this. Hora es igual y voy a utilizar este método de XJS, el cual me permite darle formato a una fecha. Recibí la fecha y la voy a formatear como hora, minuto, segundo, AM, PM. Y voy a también a tomar la fecha y le voy a dar también formato de igual manera. Esto es decir, día, mes y año. Posterior a esto, lo que voy a hacer es que a este elemento le voy a cambiar su HTML y para eso voy a utilizar el método de setHTML, el cual recibe una cadena. Simplemente para que lo vean, voy a poner hora y le voy a concatenar la fecha. Y llegando a este punto, lo que tengo que hacer es justamente mandar llamar ese método, ¿no? Para que en un principio me muestre la hora. ¿Con qué fecha? Le voy a poner la fecha que me dé JavaScript. Antes de probar, noté aquí un error, perdón, date. Vamos a revisar y si todo es correcto, podemos ver que nos va a poner la hora en su cuadrito. Aquí está. Muy pequeño, sin formato, sí centrado pero horizontalmente. Entonces, vamos a hacer por aquí algunos cambios más. Lo mismo para tardarme un poco menos, voy a tomar lo que yo ya tenía del otro ejemplo y aquí le estaría pasando la hora y la fecha. Vean que lo que estoy haciendo es utilizar HTML y CSS para mostrar esta información y si lo revisamos podemos notar que la hora se encuentra ahí. Sin embargo, no está cambiando. Vamos a cambiar esa hora para que funcione correctamente. No necesito conectarme al backend, aquí puedo estar leyendo la hora del dispositivo y aquí lo que voy a utilizar es lo que se conoce como el Task Manager, es una herramienta propia de XJS. Voy a iniciar una tarea del Task Manager, la cual recibe un método llamado run, el cual va a ser el que se va a ejecutar cuando se cumpla el intervalo. En este caso el intervalo va a ser de un segundo porque pues, el reloj está cambiando cada segundo de hora. Y aquí voy a volver a mandar llamar el showtime. ¿Ok? Guardo y si lo revisamos, esto es lo que tenemos. Ahora voy a continuar con humedad y con el gasto de consumo eléctrico. Estos dos son muy similares, entonces voy a hacer algo parecido. Voy a duplicar este nuevo que hicimos de hora y le voy a llamar en esta ocasión medidor y lo voy a renombrar. Acá va a ser medidor. Medidor. Y pues bueno, por ahora se parecen mucho, aunque aquí va a ser show data. Pues vamos a quitar todo esto. Show data y en esta ocasión ya no lo vamos a hacer con el Task Manager, lo vamos a hacer conectándonos al backend con un WebSocket. Me voy a regresar a lo que viene siendo mi dashboard general, voy a incluir este nuevo y en su lugar voy a poner el medidor en kilowatts y en humedad. Pero en esta ocasión voy a enviar también el endpoint. ¿Ok? Este endpoint es con el que nos vamos a estar conectando al backend. Tan solo lo voy a indicar con la ruta básica, entonces este va a ser humidity y el otro se llama kilowatts por hora. Aparte de estos dos le voy a pasar un icono y este icono pues, va a ser el que se va a mostrar dentro del cuadro. En el caso del medidor de humedad voy a mandar el icono que se conoce como tinta, que es una gota de agua, y en el caso del medidor eléctrico, pues lo que va a pasar es un rayo eléctrico. Bueno, podría mandar el volt, que es un rayo eléctrico, mejor voy a mandar el conector, o sea, un plug. ¿Ok? Ahora, acá el medidor, lo que vamos a hacer es dibujarlo con estos elementos. Por default voy a decir que el icono, un spinner de que está cargando, y el endpoint está vacío. Bueno, y voy a poner el valor también nulo porque aún no lo tengo cargado. Entonces, en esta parte, lo que voy a hacer es conectarme a ese backend. Si revisamos lo que hizo Rafa, pues lo que necesito es crear un socket nuevo, el cual va a tomar la clase que tenemos de WebSocket, va a recibir una URL y va a requerir de un método de callback. ¿Cuál es el que se va a mandar llamar? Cuando el backend nos avise que hay un cambio. En mi caso, la ruta va a ser WS de WebSocket y lo estoy dejando en localhost. Obviamente aquí sería mejor el dominio o el IP donde se encuentre. Y le voy a concatenar ese endpoint que me configuraron desde la portada. Entonces voy a recibir del backend los datos que fueron consultados.
los cuales voy a enviar a show data. Entonces, show data, y en este caso, pues lo que voy a enviar es el valor. Este valor se va a enviar y va a ser el que vamos a desplegar, así como lo estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Entonces, voy a poner set HTML y de igual manera, pues voy a tener ese primer renglón que me define el formato de mi medidor. Y en su interior voy a estar agregando pues cada uno de los elementos. Voy a poner aquí unidad y lo voy a dejar como comillas vacías. Y es más, aquí mejor vamos a ponerle cero. Y estoy creando los dos elementos. Tengo el valor, ¿sí? El valor lo estoy recibiendo como parámetro aquí. De hecho, vamos a quitarlo de acá. Ese será el valor por default, el que está acá arriba. No lo requiero, lo voy a quitar. Y tengo la unidad, esa aquí yo había puesto un porcentaje, pero más bien concatenaría mi punto unidad. Si tuviera alguna nota la puedo agregar, si quieren ahorita la agregamos. Y después tengo el icono, el cual también viene de la configuración. Sin embargo, aquí lo que voy a hacer es agregárselo en este lugar. Entonces haría esto, ¿ok? Para que sí sea un icono de font awesome. Y la nota, pues también la pudimos haber pasado. Le voy a poner nota y ahí, vacío. Volviendo a lo que teníamos en el dashboard general, podríamos llegar a definir, como ahorita lo platicábamos, una nota, que en realidad ese es como el título, le voy a poner, perdón, le voy a poner a consumo. Y, perdón, además pusimos la unidad, la cual lo voy a poner en kilowatts por hora. Y esto mismo, voy a repetir en la humedad, pero aquí le voy a poner humedad. Y aquí le voy a poner en la unidad simplemente un porcentaje. Y vamos a ponerle aquí, la nota también viene de la configuración, entonces vamos a ponerle mi punto nota. Y vamos a revisarlo. Pueden ver que en un principio están vacíos, podríamos poner un letrerito que dijera cargando. Y aquí están los valores que tenemos. Si yo voy y cargo mi JSON, que estaría simulando mi backend, yo puedo ir y modificar estos valores, es decir, un 32, y podemos ver que en menos de 5 segundos ese valor va a cambiar. En estas situaciones trabajamos un poco diferente. El lado derecho, el backend tan solo nos está enviando una señal de que hubo cambios. Lo que hacemos es volver a cargar el store. El lado izquierdo lo que está haciendo es que en vez de avisarnos que hubo cambios, nos envía los cambios. Aquí todo depende de lo que estemos trabajando y cómo lo estemos trabajando. ¿Ok? Voy ahora a continuar con el clima. Y bueno, el clima es un medidor muy similar, pero no lo quise poner dentro de lo mismo, porque en realidad aquí tengo una serie de iconos. En el clima el icono cambia. En este ejemplo que acabamos de hacer, el icono no cambia. Entonces voy a llamar KPI clima. Y acá pues también le voy a cambiar el nombre. Clima, clima. ¿Ok? Y por lo tanto, en dashboard generales debería de yo hacer referencia a KPI clima y también incluirlo en el requires. ¿Ok? Pero en esta ocasión, como les decía, pues en realidad la información que va a aparecer aquí no es esa. Voy a simplificar un poco. Vamos a ver. Para el clima también voy a indicar el endpoint, pero únicamente va a ser el endpoint lo que voy a indicar. En este caso, yo le puse el nombre en inglés, weather, y todo lo demás en su interior va a cambiar. Entonces aquí ya no va a haber unidad, ya no va a haber icono, ya no va a haber tampoco nota. Sin embargo, lo que sí voy a definir en su interior son los iconos disponibles. En este caso, si del backend me avisas que es sunny, voy a poner el icono del sol, cloudy nube, rain cloud nube con lluvia, etcétera. Y en show data, en su lugar voy a estar recibiendo lo que es la temperatura, el clima y una nota extra. Y en su interior, me lo voy a traer del otro proyecto, también voy a estar creando el icono, pero si se fijan en su lugar, voy a checar si el clima que me indicaron tiene un icono. Si no lo tiene, voy a poner el sol. Y si sí lo tiene, voy a tomar el icono que le corresponde y se lo voy a poner aquí. Y en set HTML, pues tengo varios elementos. Uno es la temperatura en centígrados, otro es el icono cargado ahí arriba y una nota. Entonces en su lugar, en vez de enviar datos valor, voy a enviar tres parámetros, los cuales vienen del backend. El primero es datos.temp de temperatura, el segundo es datos.clima y datos.nota, que es la nota que aparece abajo del icono, ¿ok? Y vamos a revisar. Y podemos ver que, bueno, va a tomar los 5 segundos, aquí está. Y aquí podemos ver todos nuestros elementos, aquí está la temperatura, el icono y el clima de la Ciudad de México. De nuevo, si de igual manera quisiera yo cambiar esos valores,
puedo ir a mi JSON, ¿sí? Y cambiarlo. Por ejemplo, vamos a decir que hace muchísimo calor, lo voy a poner en 40 grados. Y podemos ver que va a cambiar. Ahí está. Vamos a suponer que hace frío, vamos a ponerle 3 grados y vamos a ponerle nieve. Y al guardar podemos ver que va a cambiar. Ahí está. Y la nota, pues bueno, tan solo estamos indicando que es el clima de la Ciudad de México, pero podemos poner algún otro lugar. ¿Sí? Ok, continuemos. Ok, nos estamos quedando sin tiempo, entonces nada más les voy a comentar cuál es la última parte. Si recuerdan el ejemplo que les estaba mostrando, son los indicadores de la parte inferior. Estos indicadores en realidad lo único que tienen es que están cargando del backend y nos muestran qué está encendido y qué está apagado. Entonces, para ello, lo que hice es que, bueno, creé un nuevo dashboard, el cual se llama Dashboard PB para planta baja, PA para planta alta y X de exterior. Y en su interior de ese dashboard, pues lo que tenemos es una gran cantidad de indicadores. Aquí metí un indicador para la luz de entrada, la luz de la sala, la luz del comedor, un indicador para la seguridad de entrada, seguridad de salida y los aires acondicionados de la sala y el comedor. Pueden ver que por default todo lo estoy poniendo en falso para que aparenten estar apagados. Y en esta ocasión, en vez de poner un WebSocket por cada indicador, puse un WebSocket por todo el dashboard, es decir, por todo ese bloque de planta baja, sí, el cual está aquí abajo. Este se conecta a Room PB de planta baja y cuando hay un cambio nos avisa el backend, recibe los datos, manda a llamar a este método de update data y lo que hace es recorrer todos los indicadores de este dashboard y cambiarle el valor y cambiarle también la bandera de activo. Volver a redibujar el cuadrito, el KPI, para mostrarlo apagado o encendido. ¿Sí? Importante tomar en cuenta, estoy utilizando el parámetro de referencia para hacer referencia a cada uno de los elementos que se encuentran dentro de este dashboard y para que funcione tuve que agregar reference holder a lo que viene siendo el dashboard. Pude obtener todos los elementos utilizando mi.getReferences, lo cual me da un acceso directo a todos los elementos que tengan una referencia dentro de esta vista, lo cual es más sencillo que utilizar el item ID o simplemente el ID. Y teniendo esto, en automático se actualiza y nos da el resultado que estuvimos viendo. Ese otro medidor no se los mostré, es ese que tenemos por aquí de KPI Option. Y este en realidad pues es muy similar al que ya habíamos visto de KPI Box, pero bueno, la impresión es un poquito más compleja, tengo más opciones como tal, aparte de que tengo el icono en la parte superior derecha para indicar si está encendido o está apagado. Es una disculpa, ya nos quedamos sin tiempo, no puedo mostrar más al respecto, pero espero que esto les haya resultado muy interesante. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias y continuemos. Ok, listo. Pues bueno, ojalá les haya gustado el webinar del día de hoy. Por ahora, bueno, nos acompañan Nayeli Sánchez y Rafael Méndez también para esta última sección. Primero le voy a ceder la palabra a Nayeli para que nos platique un poquito acerca del licenciamiento y si hay alguna promoción en lo que resta del mes. Y posterior responderemos un par de preguntas, Rafael y yo. Entonces, adelante, Nayeli. Gracias, Andrés. Gracias a todos las personas que asistieron a nuestro taller. También vamos a dejar acá mi correo electrónico, nayeli.sanchez@aumenta.mx. Si tienen alguna duda, si podemos ayudar con alguna reunión técnica, por favor pónganse en contacto conmigo y con gusto agendaremos. Y respecto a la promoción que tendríamos solamente para las personas que asistieron a este Sencha Café, estaríamos aplicando un 10% de descuento para licencias perpetuas nuevas, ya sea profesional o enterprise y está vigente todo el mes de marzo, ya sea en la compra de una o más licencias. Esta promoción no está en la página de Sencha, entonces si necesitas alguna información adicional o aplicar la promoción, por favor, comunícate conmigo. Les voy a repetir rápidamente el correo, Andrés, nayeli.sanchez@aumenta.mx. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Nayeli.
Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, digo, ya tenemos un par por aquí, pues si tienen alguna pregunta, si gustan dejar en el panel de preguntas y respuestas. Por ahora, pues bueno, voy a leer esta primera pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre actualizar datos con Task Manager y WebSockets? Creo que bueno, esto ya lo explicamos, pero no sé si tú quieras platicar un poquito al respecto, Rafa, o la respondo yo. Sí, digo, lo comentamos bastante en el webinar, pero igual les lo repito para que quede un poquito más claro. Task Manager es una función de XJS interna. Me permite básicamente ejecutar tareas en ciertos intervalos regulares de tiempo. Y pues en estos casos lo utilizamos para actualizar datos. Y esta básicamente se utiliza comúnmente para hacer peticiones al servidor cada cierto tiempo, ¿no? Y los WebSockets, el socket como tal, en cambio, permite una comunicación más bidireccional, se le dice. Esto significa que pues, el servidor solamente va a enviar actualizaciones cuando hay cambios en los datos y esto pues evita peticiones innecesarias y mejora también la eficiencia de nuestra aplicación. Ok, muchas gracias, Rafa. Sí, y bueno, tenemos un comentario de Alexander. Muchas gracias por los comentarios. Saludos hasta Lima. Por otro lado, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo funciona el método init component en XJS? Si quieres, esta la respondo yo. Como comentario, init component nada más está disponible en el toolkit clásico de XJS. Recuerden que contamos con dos toolkits, el moderno y el clásico. En el caso del moderno, el método correspondiente se llama initialize y finalmente hacen lo mismo. Si habláramos de programación orientada a objetos en algún otro lenguaje, es el equivalente a un constructor. No es exactamente eso, pero sería el equivalente. Es el primer método que se va a llamar cuando un componente se acaba de inicializar. Este método generalmente lo utilizamos para definir configuraciones personalizadas antes de renderizar el componente. Como se los mostramos, siempre debe de llamar al método callParent para mandar llamar el init component de la clase de la cual heredamos. Y pues bueno, es muy interesante porque como vieron ahí estamos poniendo nosotros las llamadas a WebSocket. Entonces lo que hacemos es que lo primero que se hacía al inicializar un componente era justamente conectarnos al WebSocket. ¿Ok? Pues bueno, ya nos extendimos un par de minutos del tiempo que teníamos programado. Les quiero agradecer a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo mes. Como siempre tendremos otro webinar. Tenemos la fecha por definir, pero aproximadamente en un mes por aquí nos estaremos viendo. Les agradecemos de nuevo a todos y espero que tengan un excelente día. Gracias, gracias Naye, gracias Rafa, que estén muy bien todos. Hasta luego.